Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí junto con todos ustedes y con este equipo maravilloso que nos acompaña hoy para leer la Santa Biblia. Dios ha sido en verdad muy bueno y lo seguirá siendo con todos nosotros. Ya estamos por la mitad de la semana número 48 y muy pronto estaremos ya terminando de leer toda la Biblia. Agradecidos a Dios un montón y lo seguiremos estando siempre que leamos la Biblia y pongamos la palabra por obra, porque solo una cosa es leer, pero otra cosa es hacer que la palabra de Dios se cumpla. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos dé aliento, Dios nos dé impulso para seguir adelante en nuestro diario caminar e interactuar con Dios. Bueno, rápidamente vamos a comenzar. Hoy día empezamos Primera de Corinto. Un nuevo libro, sí, un nuevo libro y vamos así hasta el final. Bueno, hoy día nos tocan los 4 primeros capítulos y con la bendición de Dios en lo que va de la semana iremos pues culminando este primer libro de Corintios, ¿sí? Esta primera carta a los Corintios. Así es exactamente como se debe de decir. Bueno, ¿qué vimos ayer? Ayer hablábamos sobre Priscila, Aquila, Apolo y también leíamos sobre Pablo en Éfeso. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy día vamos a ver o vamos a leer acerca del llamado a detener las divisiones. También vamos a leer sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría. Al mismo tiempo nos vamos a enterar sobre la división y que esta es inmadurez, ¿sí? La división es inmadurez. Vamos a leer sobre construir un templo juntos y terminaremos leyendo sobre la arrogancia en Corinto. Y como siempre no podemos avanzar sin primeramente orar. ¿Orar para qué dirás tú? Bueno, oramos para pedirle la ayuda a Dios, para pedirle por inspiración. Podemos haber leído, podemos haber estudiado, podemos estar preparados, podemos hasta conocer muchas de estas cosas que hoy día te vamos a compartir. Pero sin la inspiración de Dios, pues todo esto es prácticamente como algo vacío. Así que necesitamos eso de Dios, necesitamos la inspiración, ese toque sobrenatural que va a hacer de esto una experiencia inolvidable. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones, gracias porque siempre tú estás ahí animándonos, siempre estás impulsándonos, Señor, siempre estás allí, Señor, para que tus hijos y tus hijas podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra tuya, Señor. Conocer tus pensamientos para cada uno de nosotros, esos pensamientos de bien. Ayúdanos, Señor, inspíranos tú, es lo que te pedimos con nuestro corazón en nuestras manos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Primera de Corintios, capítulo 1. Salutación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, Sino que de lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios capítulo 2, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, solo las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3. Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento,
y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Corintios capítulo 4. El ministerio de los apóstoles. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también, juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos,
somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Una vez más le damos gracias a Dios porque Él en verdad es muy bueno y nunca dejará de serlo. Acabamos de leer o empezar a leer el libro de 1 Corintios. Pablo está enseñándole una cosa muy importante a la iglesia. Recuerden siempre que en la mayor de sus posibilidades traten de leer cada una de las cartas del apóstol Pablo o del apóstol Juan o de Pedro, siempre de corrido. Las cartas no han sido diseñadas para leerlas en porciones, pero en vista que este es un programa y no tenemos mucho tiempo, procuramos leerla por partes y analizarla por partes. Pero para venir a decirte todo lo que te estamos diciendo, hemos hecho lo que se suele hacer cuando se leen las cartas de Pablo. Se leen de corrido. 1 Corintios es una carta completa. Para entender el contexto y todo lo que ahí Dios nos quiere mostrar, se tiene que leer de corrido. Toma 2 Corintios y lo lees de corrido. La manera como está dividida actualmente por capítulos y versículos es una idea de organización humana y no fue así como se escribió en un comienzo. Así que ténganlo por entendido y háganlo así siempre, para que de pronto no les aterrice una idea aislada de todo el pensamiento de Pablo y por ahí sean los creadores de una nueva denominación de las miles que ya existen. Dios nos ayude. Dios nos libre de hacer eso. Así que lean siempre las cartas de continuo, sin parar, y entenderán el contexto de cada una de las cosas que en estas cartas se declaran. Hoy día hemos leído los 4 primeros capítulos de 1 Corintios y hemos aprendido muchísimo hemos aprendido. Vamos rápidamente a la actividad para hoy. ¿Qué nos dice esta lectura sobre las críticas? Yo sé, rápidamente, alguien dirá, ¿y dónde habla de las críticas? ¿En dónde Pablo habla de las críticas? Bueno, ahora te vas a enterar. ¿Cómo se refleja eso con otros cristianos en tu vida? Ajá. Ustedes no sé si han visto a gente así que anda gritando y criticando. Pero la palabra crítica no es como a veces algunos de ustedes la conciben, ¿ah?
Para algunos, cuando se les corrige, piensan que se les está criticando. Y eso no es así. Para nada, en lo absoluto. La corrección es bienvenida siempre para todo aquel que desea ser una mejor versión de sí mismo cada día, conforme pase el tiempo. Ninguno de nosotros en nuestro sano juicio queremos ser hallados faltos. Queremos siempre hacer lo mejor y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Pero aquí vamos a hablar en el contexto en cómo las escrituras presentan este cuadro. Rápidamente nos vamos a 1 Corintios capítulo 2, los últimos 3 versículos. O sea, el 13, el 14, son 4, ¿verdad? El 15 y el 16. Dije 3 y sumé uno más. Bueno, versículo 14, 15 y 16. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. Oiga, hermanito, lea su Biblia. Ah, no, ya vienes a ser un legalista, ya vienes con ese espíritu de los reformados o de los ortodoxos, que mira que hay que leer la Biblia. Si yo voy a la iglesia y escucho el sermón y veo de vez en cuando uno que otro video en YouTube, ya tengo suficiente. No es así. Nadie te está criticando ni te está haciendo observaciones que no sean sino para tu bien. Hermano, lea su Biblia. Pero yo ya escuché a Dios, ¿no? Si usted quiere en verdad escuchar que Dios le hable, lea la Biblia. Así Dios le va a hablar. Entonces, mucha gente reacciona, ¿verdad? Ante algo que es espiritual de una manera natural, de una manera carnal. Pero aquí dice lo siguiente: el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así dice la palabra. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Recuerden, los que no entienden nada de lo que les estamos hablando es porque poco o nada se les ha instruido al respecto. Todos nosotros hemos sido llamados a una transformación. Todos nosotros hemos sido traídos a un punto donde reconocemos un antes y un después en nuestras vidas. Si así no está viendo usted su vida, es que todavía no ha pasado nada, nada ha pasado a considerarse para que podamos llamarle a usted un verdadero cristiano. Tiene que haber un punto de inflexión, un antes y un después. Usted tiene que saberlo. Usted tiene que ver que de verdad ha cambiado, que de verdad es una nueva creación en el Señor. Entonces, las cosas que no son juzgadas espiritualmente, o el que no juzga espiritualmente, o el que no juzga según la mente de Cristo, es un crítico. Ah, mira que ya estás de nuevo con estos programitas de la Biblia, como si no tuviéramos Biblia. Así es el hombre con una mente carnal, porque está buscando justificar que él de ninguna manera ha leído su Biblia y de alguna forma u otra está tratando de decir que haciendo así, o sea, no leyendo su Biblia, le va bien, cuando la Biblia misma nos dice que eso no es lo correcto. Así que eso es lo que va a pasar. Cuando usted salga después de terminado este proyecto y le diga a todo el mundo, me leí la Biblia, seguro por ahí alguien te va a decir, bueno, el diablo también la conoce y no por eso es un hijo de Dios. Y bueno, te va a tratar de menospreciar, te va a tratar de bajar el ánimo, pero tú mantente sobrio, ¿sí? Mantente mirando la palabra, ¿sí? Mantente mirando lo que es del Señor, porque escrito está, meditaré en su palabra de día y de noche. Y también escrito está que su palabra debe de ser atesorada en nuestros corazones. Y para atesorar algo tengo que conocerlo, ¿sí?
A más de uno, si se le pregunta cuál es su sabor de helado favorito, rápidamente tiene uno a elección. Algunos dirán fresa, algunos dirán de vainilla, pero todos ustedes ya tienen uno a elección. De esa misma manera, ¿cómo puedes tú decir si tal o cual versículo te parece más interesante si acaso pues no conoces tal o cual versículo? ¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Cuál es el capítulo de la Biblia que más te ha impactado? ¿Cuál es el que tú crees que me serviría si acaso estoy triste? Te diría alguien. Rápidamente tendrías que buscar en lo que Dios ya te dio para poder compartir. Entonces, respecto a esto, queda claro y es evidente que la única forma de juzgarlo todo es teniendo la mente de Cristo, para no ser juzgados por nadie. Pero los que juzgan todo con una mente carnal, estos no están juzgando, estos están criticando. A que mira otra vez este programa y otra vez pidiendo ofrendas y otra vez pidiendo esto y lo otro. Oiga, la Biblia dice que lo que sea que hagamos va a hacerse y va a hacerse como para el Señor. Y para el Señor siempre se da lo mejor y lo mejor se lo vamos a dar a Dios. Así tiene que ser. Así que ya sabes, la próxima vez que quieras hablar u opinar de algo, piensa antes si tienes la mente de Cristo, para que entonces cuando juzgues eso, no seas juzgado por nadie. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda siempre, Pablo, en estos primeros capítulos del libro de 1 Corinto, y en especial, comenzando nada más el libro o la carta a los Corintios, él dice: testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue escrito hace más de 2000 años o hace 2000 años. Y aquí está. Es exactamente el mismo testimonio. En ninguno de ustedes debería de faltar ningún don. Y solamente lo único que faltaría sería esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos ponga deseo de estar listos y preparados para nuestro encuentro inminente con el Señor. Como siempre, recuerda, si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin y aquí tienes número de cuenta. Si acaso quieres hacer una ofrenda anónima, pero de corazón, usa el número de cuenta. Si acaso quieres hacer desde el extranjero alguna ofrenda anónima y de corazón, en la cajita de descripción de este video hay información que te puede ser muy útil. Y recuerda también que si nos escuchas desde fuera de este país, tienes PayPal, ¿sí? Todas estas plataformas son fáciles y seguras al momento de utilizar. Bueno, no queda tiempo para más, sino que para invitarlos a volver mañana. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios nos mantenga a salvo, Dios nos mantenga saludables. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.